Fíjate en los dos clips que te voy a mostrar a continuación del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, e intenta localizar si hay algún tipo de diferencia entre lo que dijo en el primer clip, que fue en enero de 2025. Look, there's going to be a natural adjustment as we move away from public spending to private spending. The market and the economy have just become hooked. We've become addicted to this government spending, and there's going to be a detox period. Y lo que dice en el segundo clip, que es ahora. We can both grow the economy and control the debt. And what's important, Bill, is that the economy grows faster than the debt because we can grow our way out of this. That if we change the growth trajectory of the country, of the economy, then we will stabilize our finances and grow our way out. Quédate con esto porque ahora lo vamos a comentar. Pero antes, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo con la deuda global. ¿Qué está pasando para que hayamos visto tantos titulares en tan poco tiempo? Por ejemplo, el primer ministro japonés afirma que su situación fiscal es peor que la de Grecia y rechaza los recortes de impuestos. Dice Reuters, la tibia demanda de la subasta de bonos del Tesoro de Estados Unidos muestra nerviosismo de los inversores sobre la factura fiscal y el déficit. El interés del bono estadounidense a 20 años ha superado esta semana el 5,037%, que enseguida vamos a explicar qué significa este numerín, por qué 5,037%, qué significa, de dónde sale y cómo se calcula. Por otro lado, los bonos japoneses siguen cayendo y los intereses, por tanto, siguen subiendo, mientras la débil subasta, dice Bloomberg, aumenta el temor a una retirada del Banco de Japón. El interés, de hecho, del bono japonés a 30 años supera ya el 3%, está en un nuevo máximo. Y justamente todo esto en un momento en el que la deuda de la mayoría de países desarrollados está incrementando drásticamente. Como veis, de hecho, el FMI tuvo que cambiar sus proyecciones, donde esperaba un incremento menor de la deuda, a unas proyecciones mucho mayores para 2030. Así que esto que estamos viendo no solo está ocurriendo en Estados Unidos, sino que está ocurriendo a nivel global. Aquí vemos los intereses a 30 años de distintos países, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Japón, y como vemos, todos están incrementando. ¿Por qué lo hacen? Vamos a intentar descubrirlo en este vídeo. Antes de explorar cuáles pueden ser las causas y las potenciales consecuencias de todo esto, tenemos que hablar de qué significa que los intereses a largo plazo en la mayoría de países estén incrementando. ¿Qué significa, por ejemplo, ese número que muchas veces decimos, el interés a 20 años supera el 5%? ¿De dónde sale ese 5% y cómo se calcula? Bien, ese 5,037% se deriva de bonos que tengan un vencimiento cercano a esos 20 años, y en este caso del emisor estadounidense, del gobierno estadounidense, y por tanto se deriva el interés al que están cotizando. Claro, este interés que nos muestra es lo que se conoce como la TIR, o en inglés conocido como Yield to Maturity. ¿Por qué hace referencia a maturity, a vencimiento? Porque sería la tasa interna de retorno que vamos a conseguir de forma anual si mantenemos el bono hasta vencimiento. ¿Sabéis lo típico que os han dicho? No, si compras renta fija 20 años vas a tener un 5% anual. Bueno, esto hay que cogerlo entre comillas. Para que esta TIR o Yield to Maturity se cumpla, es decir, obtengamos un 5% anual durante los próximos 20 años, se tienen que cumplir tres cosas importantes y nunca te olvides de esto. La primera es recibir todos los flujos del bono. Obviamente, al ser un bono gubernamental estadounidense, lo más probable es que lo recibamos. El segundo punto importante es que todos esos pagos que recibimos por cupones los podamos reinvertir a una tasa igual o mayor que la TIR. Los tenemos que reinvertir mínimo a la misma TIR para poder mantener esa rentabilidad a vencimiento. Es decir, todos los cupones que me va pagando, ya sea semestral, trimestral o anualmente el bono, los tendría que reinvertir a como mínimo el 5,037% para mantener esa TIR hasta dentro de 20 años. Y el tercer punto es que tenemos que mantener a vencimiento para que así hayamos neutralizado el impacto que pueda haber en el precio. Pero claro, analicemos cómo se calcula esa TIR. Porque imaginad el caso más sencillo. Imaginad que yo soy un gobierno, imaginad que yo soy Estados Unidos y emito bonos a 10 años. Lo que voy a hacer es venderlos a $1.000, ese va a ser el principal que os prometo dentro de 10 años. Os repagaré esos $1.000 dentro de 10 años. Vosotros como inversores me compráis el bono y decís, oye Javier, yo quiero obtener algo de recompensa por este bono, ¿qué me vas a pagar? Y te digo, te voy a dar un cupón, que es ese pago periódico durante esos 10 años, del 5% anual. Como veis en la imagen, si yo estoy dando un cupón del 5% anual todos los años, cada año recibiréis $50 de pago.
obviamente habiendo pagado los $1000 al principio del bono, iréis recibiendo los $50 y en el último año recibiréis el cupón, los $50, más los $1000 que os devuelvo el principal del bono porque habrá llegado a vencimiento. Si tú has pagado 1000, has obtenido un cupón del 5% y yo te devuelvo los 1000 dentro de 10 años, la rentabilidad, la TIR, Yield to Maturity, la rentabilidad a vencimiento que vas a obtener de forma anualizada es igual a la del cupón, porque has comprado al mismo precio que vas a obtener el principal de vuelta. Has comprado a 1000, te he devuelto 1000 en 10 años, la rentabilidad que has obtenido es la del cupón, que era un 5%. Pero claro, esto es en la teoría y pensando que estamos comprando el bono a par, es decir, al mismo precio que lo que luego nos van a pagar de principal en 10 años. Pero lo que va a ocurrir en mercado es que vamos a encontrar bonos que a lo mejor sean a 10 años y con un principal de 1000 por bono, pero que estén cotizando a 980, que estén cotizando a 1100, que estén por encima de principal o por debajo, que se diría descuento, o a 900 o lo que sea, porque los precios de los bonos en mercado se mueven, igual que cualquier otro activo, según su demanda y su oferta. Por lo tanto, aquí ya hay una distinción importante, y es, una cosa era el cupón, el 5%, pero si ahora el precio al que yo pago es distinto que el principal, va a haber otro interés que interfiera. Si, por ejemplo, este bono estuviese cotizando a $980 en mercado, ya no solo sería un 5% la rentabilidad, sería más, porque hay la rentabilidad del cupón, del 5% del cupón, que son todos estos, más la diferencia de rentabilidad entre lo que he pagado por el bono, 980, y lo que recibo, que son 1000. Por eso se dice que en mercado, cuando el precio del bono cae, la TIR o Yield to Maturity sube y están inversamente correlacionados, que ya lo habréis escuchado, y por eso que los intereses o los rendimientos, que es lo mismo, suban, es decir, la TIR suba, significa que el precio de los bonos a 20 años está bajando. Por lo tanto, están vendiendo bonos, el precio baja y eso hace que el rendimiento suba. ¿Y por qué están vendiendo bonos? Bueno, ahora lo analizaremos en detalle. Pero antes, esa Yield to Maturity, ¿cómo se deriva, Javier? Porque ahora me has dicho, ¿vale? Puede haber dos tipos de rendimiento, el explícito y el implícito. El que puede venir por el cupón, pero también por el que puede venir por el cambio de precio, la diferencia entre el precio de lo que recibo a vencimiento y lo que pago. Bueno, pues para entender eso, lo que se hace es que se descuentan los flujos del bono. Es decir, pensar que todo en finanzas se valora igual. Cuando valoramos una empresa, ¿qué decía Buffett? Buffett decía, cuando valores una empresa, lo que tienes que hacer es traer los flujos de caja futuros, ese free cash flow que se comenta muchas veces, a valor presente. Y ver cuánto vale hoy esos flujos de caja que vas a percibir en el futuro. Lo que se hace es que se trae a valor presente cada uno de los flujos. Y aquí tenemos los flujos. Aquí tenemos el 50, 50, 50, 50, 50, 50 y 1050. Entonces, lo que se haría para descontar cada uno de los flujos, el valor presente de cada uno de los flujos es igual al flujo que recibimos ese año dividido por 1 más la Yield to Maturity, que es la tasa anualizada que vamos a ir obteniendo, elevado al número de año. Entonces, por ejemplo, el primer año va a ser 50 dividido por 1 más esa Yield to Maturity elevado a 1. El siguiente año va a ser 50 dividido por 1 más la Yield to Maturity elevado a 2. Y así constantemente. Y el último año serán 1000 más 50, porque recibes doble flujo, recibes el principal más el cupón, dividido por 1 más esa TIR, esa Yield to Maturity elevado a n. Entonces, ya os dais cuenta que la Yield to Maturity es ese interés, o la TIR, ¿vale? Que es lo mismo en español, es ese interés que iguala el valor presente de los flujos al precio que cotiza el bono. Por tanto, si tenemos el precio del bono a día de hoy, imaginad que cotiza 900, tenemos todos los flujos que va a generar, los vamos sumando y descontando a valor presente, igual que hemos hecho con el primero, haríamos con el demás, y tenemos los años, pues de ahí se deriva la TIR, ¿no? Porque es la que iguala todos esos flujos de caja que va a percibir el bono a valor traídos a valor presente, descontados, es decir, cuando hacemos el dividido por 1 más el interés es descontar, traer a valor presente, y por tanto se iguala al precio actual y eso es la TIR, es la tasa interna de retorno que le vamos a sacar al bono si lo mantenemos a vencimiento. Entonces, si el precio de ese bono empezase a caer, como ves en la fórmula, la TIR sube para igualarse, para igualar la ecuación. Por eso os estoy diciendo que TIR y precios son inversos. Esta relación es súper importante de entender. Si las TIRs en mercado suben, los precios de los bonos van a bajar. Y por tanto,
puedes comerte, incluso aunque vayas a vencimiento y digas voy a sacar un 5%, por el camino, que es lo que le pasó a la banca regional, no sé si os acordáis que se hablaba mucho en 2023, la banca regional acarrea pérdidas en su balance de bonos que compró al 0% o al 1% de interés, y los intereses ahora han subido hasta el 5%, 4% y pico, y claro, que el precio de esos bonos ha tenido que caer en mercado un 90-95%. Y cuanto más el bono, cuanto más duración tiene el bono, ¿de acuerdo? Normalmente, hablando de vencimiento, vamos a esto cogerlo entre comillas, pero para simplificarlo, cuanto más vencimiento tenga ese bono, es decir, si te vas a bonos de 20, 30, 40 años, en vez de uno de 5, pues esos tienen más vencimiento, ¿no? Pues cuanto más vencimiento tengan, más sensibles van a ser a estos cambios en la TIR por su precio. Es decir, cada impacto del 1% en la TIR, en los intereses, cada subida del 1% o bajada del 1%, va a impactar mucho más. La duración es la sensibilidad. Entonces, cuando nos vamos a bonos de largo plazo, de más de 20 años, esos bonos tienen una duración de 17. Eso significa que cada 1% de subida en los rendimientos a 20 años, el precio de esos bonos va a bajar un menos 17%. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, de hecho, en Japón. Desde los que compraron bonos japoneses a 40 años en abril, hasta ahora han perdido ya un 30% del valor en esos bonos. Y me diréis, ya, pero Javier, la TIR es lo que voy a obtener si mantengo a vencimiento. Sí, eso está claro, pero tienes que conseguir reinvertir esos cupones que te va pagando el bono durante toda la vida del bono a una tasa superior a esa TIR, ¿vale? O igual a esa TIR para mantener ese nivel, ¿no? La curva, por ejemplo, de tipos, cuando hablamos de la curva de tipos, hablamos de que ponemos todos esos rendimientos con el vencimiento, con el plazo. Ponemos, para hacer la curva de tipos, podríamos poner el 20 años, por ejemplo, que hemos dicho que cotiza a 5%, ¿no? Y luego vamos a poner el 10 años, que cotiza a 4,5%, y luego vamos a poner el 5 años, que cotiza a 4, no lo sé, me lo estoy inventando. El 3 años, que cotiza a 3 y pico, ¿vale? Y eso va a dar la curva de tipos. En una economía que crece, esta curva de tipos será empinada. A mayor plazo, por tener esos bonos, pues normalmente veremos un rendimiento mayor que se paga a estos inversores, una TIR superior que se les paga. Lo que pasa es que luego hay que incorporar las primas. Por ejemplo, si yo comparo un bono gubernamental estadounidense con un bono de una empresa medio quebrada que tiene un alto riesgo de impagar, de no pagarme ese bono de vuelta, pues obviamente su curva va a ser muy superior porque va a haber un diferencial, va a haber una prima extra. Entonces, mirar aquí, pues imaginar un bono del tesoro estadounidense contra un bono de una empresa estadounidense con sus diferentes vencimientos. Pues esa curva de tipo será mayor porque hay una prima de riesgo. Entonces, el interés nominal siempre va a ser una combinación del interés real libre de riesgo más una serie de primas que va a exigir el inversor. Y en función de esas primas va a asignar un interés mayor. Porque, pensadlo, si yo tengo que mantener un bono, imaginad en el caso que, pues imaginad que compre un bono a 20 años. En este caso hemos visto que el rendimiento era el 5 y algo por ciento, ¿no? Imaginad que lo compro al 3, como estaba hace unos cuantos años. Y de repente la inflación estaba en el 2 aproximadamente. Bueno, pues mi rentabilidad real va a ser un 1 anual, ¿verdad? Gano un 3 con el bono anual, sí, gano un 3%, pero la inflación es 2. Entonces mi ganancia real es 1. Vale, ¿qué ocurre si de repente la inflación sube al 3? Ya no le gano nada al bono. Ya no estoy ganando nada en términos nominales. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado? El mercado va a exigir un mayor interés y los rendimientos van a subir. Entonces ya no van a ser del 3%, van a ser del 4%. Y yo, que tenía un bono fijado al 3%, el precio de mi bono, hemos dicho, baja en mercado. Por eso el rendimiento sube. Entonces, ahora estoy perdiendo en mercado. Entonces, cuando la inflación incrementa, es normal que los rendimientos incrementen también, porque los inversores van a exigir, por eso se dice que la inflación es el peor enemigo de la renta fija, ¿no? Porque la gente vende bonos porque sabe que los tipos van a ser más altos, porque el mercado va a exigir tipos de interés más altos. Siempre hay primas que componen ese interés y esas primas, pues si hay mayor inflación, pues el interés va a ser mayor, porque va a haber una prima de inflación superior. Si hay mayor riesgo de impago, como por ejemplo irte a una empresa corporativa que tiene un balance súper malo y demás, pues vas a exigir una prima de plazo superior y los bonos que ofrezca esa empresa van a estar pues al 9%, 10%, porque estás asumiendo un riesgo mayor. Prima de liquidez lo mismo, si te vas a bonos que son más difíciles de vender. Y luego está una cosa, que esto es lo importante y lo que quiero hablar, que es la prima de plazo, o conocido como term premia. Fijaros lo que dijo Barkin de la Reserva Federal en enero de 2025.
Dijo, creo que el term premia es lo que está moviendo los intereses a largo plazo, no la inflación. ¿A qué se refiere con el term premia? Bueno, pues esta prima de plazo lo que significa es que el inversor va a exigir un mayor interés si se expone a vencimientos mayores. Es decir, si se va a 20, 30 o 40 años, va a exigir un interés muy superior por asumir ese riesgo de tanto vencimiento, porque tiene un riesgo de duración súper elevado, una sensibilidad a cambios en los tipos de interés súper elevada, en un momento en el que el gobierno se está endeudando a una velocidad impresionante, con un déficit del 7% sobre PIB al año, y por tanto el inversor percibe, ostras, va a haber muchísima oferta de deuda en el futuro, voy a exigir una prima de plazo superior porque los rendimientos pueden mantenerse mucho más altos o incluso puede haber riesgo potencial de inflación en el futuro, pero no se ve todavía ahora en las expectativas de inflación, sino que puede ser más a largo plazo. Bueno, pues esa prima de plazo, fijaros que desde 2020, cuando llega después de la pandemia, cuando empiezan muchos países a aplicar déficits elevadísimos, pues empieza a nivel global, no solo estadounidense, a nivel global la prima de plazo se dispara. Y fijaros, de hecho, que comparte Cross Border Capital, que la prima de plazo se ha disparado incluso más desde 2025. Venimos la prima de plazo subiendo. Se ha disparado más en sitios fuera de Estados Unidos que en el propio 10 años, ¿vale? Que en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos también ha incrementado. ¿Y esta prima de plazo por qué puede estar disparándose? Pues por los déficits que están llevando a cabo los gobiernos. En Estados Unidos, la principal preocupación, por el momento, para los tenedores de bonos, ha sido esto. Y fijaros cómo ha cambiado el movimiento de los tipos de interés. Fijaros que a principio de año venían bajando. Y os he dicho antes, oye, ¿habéis visto los clips de Bessent, no? ¿Os acordáis el primer clip? Decía, detox, vamos a pasar por un entorno detox, vamos a tener que apretarnos el cinturón, posiblemente la economía se gire un poco. Todas esas palabras, esos comentarios. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Y los intereses caían, ¿no? Los intereses caían, ¿por qué? Porque percibían una administración estadounidense que decían, estos tíos se están poniendo las pilas y van a controlar el déficit, van a ser más responsables a nivel fiscal, van a gastar menos, va a volver la responsabilidad fiscal que habíamos perdido con Biden. Bueno, pues parece ser que eso ha cambiado en las últimas semanas y los rendimientos han vuelto a subir, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, un movimiento global. Por lo tanto, puede que haya cierto cambio en la política que haya inducido que los intereses vuelvan a subir, los rendimientos, la TIR, como lo queráis llamar, o también puede ser que otros países hayan afectado a Estados Unidos en estos movimientos, hayan impactado que la curva estadounidense se mueva así. Primero analicemos lo que pasa en Estados Unidos. Proyecto de ley fiscal de Trump. Os comentaba, Trump va a querer pasar el proyecto en la Cámara, lo ha conseguido. La Cámara de Representantes ha aprobado su nuevo proyecto de ley fiscal y ahora solo queda el Senado, que seguramente también lo apruebe, que va a elevar la deuda en 3,3 billones de dólares hasta 2034 e incrementar todavía más el déficit. De hecho, proyecta que se incremente el déficit bastante hasta 2027, que es cuando haga techo. Y entonces el mercado ha respondido de esta forma. Posiblemente porque no le gusta lo que está ocurriendo con estos déficits fiscales y porque nadie quiere tener bonos a 30 años o a 20 años estadounidenses cuando no sabes qué va a pasar con los rendimientos, cuando no sabes si esto va a acabar en unos rendimientos cada vez más crecientes. Que ese es un poco el impacto del gobierno estadounidense. Comentábamos en la parte de la rebaja de la calificación de Moody's. No es un problema el impago. Para Estados Unidos el impago no es problema. Que Moody's ponga una calificación menor a la deuda no significa que haya un mayor riesgo de impago. Estados Unidos siempre va a pagar su deuda, siempre va a pagarlo. Lo que pasa es que lo que puede significar es que para Estados Unidos cada vez el coste de la deuda sea mayor. Y ese es el tema, que cada vez tenga que ofrecer más interés para poder colocar su deuda. Todo eso significa que el mercado de deuda, pues por supuesto, lleva desde 2020 en un mercado bajista, desde que los tipos empezaron a subir. El mercado de deuda lleva en un mercado bajista desde entonces. Hubo una subasta que dio un poco de miedo esta última semana. Subasta 20 años, se mide con algunas métricas que os dejo por aquí. Por ejemplo, la más sencilla de entender es la del bid to cover, que es un ratio de demanda con respecto a la oferta. Y siempre se coloca toda la deuda. Lo que pasa que normalmente, fijaros que el bid to cover fue menor de lo que debería haber sido, de lo que normalmente es. Entonces, no gustó porque mostró baja demanda de bonos a 20 años. En este caso estamos viendo un ETF del precio de los bonos, ¿eh? Precio, hemos dicho, cuando el precio baja,
el rendimiento, la TIR, sube. Entonces hemos visto que el 20 años estaba ya subiendo hasta el 5%, pues el precio de los bonos es porque ha bajado, ¿vale? Entonces, esto es un ETF que mide el precio de los bonos a más de 20 años, ¿vale? Y como veis, pues está en una zona importante de suelo. Está en una zona importante de suelo. Y dudo que a la administración le interese que estos rendimientos suban muchísimo más, porque podrían tensionar el mercado de crédito, de renta fija. Acordaos de lo que pasó con Liz Truss en 2022, en Reino Unido. Rápidamente, si no estabas en el mercado, te lo cuento rápido, llegó Liz Truss al gobierno Reino Unido, propuso un plan fiscal, que era una locura de gasto, el mercado de bonos se dispararon los rendimientos al alza, los bonos de los gilts, que son los bonos de Inglaterra a más de 30 años, los rendimientos se dispararon por encima del 5%, etc. Petaron un par de fondos de pensiones, se fueron a la mierda, y tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra, comprando bonos. ¿Por qué? Porque si el Banco de Inglaterra compra bonos, el precio sube, el rendimiento baja. Eso es lo que se llama control de la curva. Control en tramo específico, que es de hecho lo que hacía Japón hasta el momento, hasta hace unos años. Japón controlaba, topaba su curva, no dejaba que el rendimiento pasase de un nivel. Y por eso Japón tiene el 50% de sus bonos. El Banco de Japón tiene el 52% de sus bonos porque tenía que comprar bonos constantemente para frenar el interés. No dejamos que pase de este nivel hasta que lo han quitado. Lo han quitado y mirad, lo quitaron aquí. Fijaros, ¿no veis que hay como un tope aquí que no dejan pasar? Bueno, pues este tope lo quitaron y ¡pum! Se han disparado. Vale, y ahora vamos a comentar el caso de Japón porque también es importante las repercusiones que puede tener. Y de hecho el caso de Japón puede estar induciendo rendimientos más altos en Estados Unidos. Por cierto, si queréis un vídeo de métricas de subasta, que se me ha olvidado comentarlo, y explicar las subastas cómo funcionan, para seguirlas, si apoyáis este vídeo, traeré un vídeo, ¿vale? Y aprovecho para pedirte un like si te está gustando y te sirve todo este contenido que hacemos porque lleva tiempo y dedicación. Si habéis seguido los informes de los últimos 2 años, sabéis que siempre he dicho que mucho cuidado con la renta fija de alta duración. De bonos a más de 20 años, a 30 años, porque sí, se vendía el discurso muy fácil de la Fed va a recortar tipos y cuando la Fed recorta tipos, los rendimientos a largo plazo van a caer y como estos tienen más duración, es decir, son más sensibles a los cambios de tipos de interés, pues el precio se va a disparar. Claro, hemos dicho antes, si tienes duración 17, que es lo que tiene el TLT, pues por cada 1% de cambio en los rendimientos a 20 años, el precio se mueve, si baja un 1%, sube un 17%, ¿vale? Realmente no es así porque luego habría que aplicar la convexidad, pero eso ya es otro tema. Pero más o menos, es una aproximación lineal de lo que puede subir el interés, el precio, en función del cambio en el rendimiento en mercado. Entonces, la gente dijo, hay que comprar bonos porque la Fed va a recortar tipos. Intentamos explicar aquí en el canal 1001 veces, y también en Twitter, en LinkedIn y demás, tengo un montón de hilos y posts hablando de ello, de los rendimientos no dependen de la Reserva Federal a largo plazo, dependen de otra serie de primas. Prima de inflación, de dónde se ve el crecimiento nominal, la prima de plazo, del déficit que va a llevar a cabo el gobierno, y por tanto la curva a largo plazo se puede mantener muy alta y donde se va a desinvertir es por el tramo corto, es decir, lo que va a hacer la Fed es bajar tipos poco a poco y va a bajar el interés a corto plazo, pero el largo plazo se va a mantener alto por todos estos temas seculares de los que hemos hablado. ¿Y eso significa que no podamos tener bonos a 20 años? Yo personalmente los bonos a 20 años no los veo para mantener, los veo para tradear. Creo que donde hay valor es ¿por qué me voy a exponer a bonos a más de 20, 30 años cuando puedo estar en renta fija de corta o media duración? Es decir, a máximo 5 años, 4 años, 3 años, y ahí puedes estar sacando un 5, 4% de rentabilidad anual. ¿Por qué exponerme a renta fija de largo plazo cuando tengo todos estos riesgos estructurales, ¿no? Y uno dirá, yo no, pues aseguro el 5% de rentabilidad anual. Bueno, si tienes en cuenta todo lo que hemos comentado para mantener esa TIR, entonces es correcto. Lo que pasa que entre medias por el camino, pues el precio del bono te va a ir variando mucho en función de cómo se muevan los rendimientos, ¿no? Entonces, fijaros, en un momento en el que la bolsa ha vuelto a subir, el efecto riqueza se ha vuelto a reactivar y los rendimientos están disparados, Trump vuelve a decir, aranceles, vamos a volver a incrementar los ingresos y reducir el déficit con estos ingresos que vamos a recuperar de los aranceles, vuelve a negociar de forma más agresiva, etc. Y en cambio, cuando el mercado baja, el efecto riqueza empieza a caer y el mercado empieza a percibir una desaceleración mayor, Trump sale con tweets de compra ahora, el mercado va a subir, consigue pausas, consigue acuerdos, etc. Y este es el barómetro que está utilizando la administración Trump. Nos han dejado claro que la administración Trump no quiere una recesión. Ahí es donde conocimos la Trump Put, el nivel en el que Trump había ignorado el mercado y de repente salió al mercado diciendo es buen momento para comprar. Y al posteriormente decir
he anunciado una pausa de 90 días. Y ahora ha estado todo el rato durante esta subida diciendo es buen momento para comprar, ha conseguido pausas, ha conseguido acuerdo con China, etc. Y de repente llega el nivel en el que Trump ve que todo ya vuelve a estar reactivado, los rendimientos se están disparando. Hemos visto el 20 años. Los rendimientos se están disparando otra vez y dice, bueno, pues vuelvo a meter un poquito de perspectivas de desaceleración y vuelvo a negociar de forma agresiva porque puedo hacerlo. Entonces, aquí mi análisis ultra pro de banca de inversión, nivel decente para Trump, este nivel, Trump put, donde va a intervenir. A decir, compren o donde va, no quiere que caiga mucho más el mercado a partir de ahí. Tenemos ese barómetro por el que Trump se está moviendo. Soy más agresivo, intento implementar más mis políticas, soy menos agresivo, intento llegar a acuerdos, favorecer al mercado y volver a reactivar los espíritus animales, volver a reactivar ese efecto riqueza. Entonces el bono de largo plazo estadounidense lo veo más como para hacer trading que para mantener, que para holdear. Cuando los datos económicos vayan a salir más flojos o el gobierno vaya a posicionarse más hacia el lado de vuelvo a controlar el déficit, vuelvo a hablar de que vamos a volver a balancear el presupuesto y vamos a reducir el gasto, etc., pues cuando vea eso, pues entonces puedo a lo mejor exponerme a un rebote de los bonos a largo plazo. Pero mantenerlos puede ser arriesgado en un entorno en el que están pasando todas estas cosas, ¿no? Mantenerlos a largo plazo. Entonces, personalmente, de hecho, compartí, no sé si os acordáis, si visteis el vídeo de perspectivas de principio de año, compartí que podía darse una especie de trade en alta duración durante un susto de crecimiento, porque todo el mundo estaba, o sea, nadie esperaba una caída en el crecimiento. Y vino durante el primer trimestre por los aranceles. Yo esperaba que viniese por la vivienda. Ahí me equivoqué, porque vino por los aranceles. Pero los rendimientos cayeron. De hecho, el 10 años cayó hasta el 4%. Y dio una jugada de rebote del 4,8% hasta el 4%. Pues eso casi fue un 15% en bonos a 10 años. O un 10-12% creo que fue. Ahora bien, la tendencia secular no tiene por qué ser continuada, pero la tendencia secular es que los rendimientos van a seguir subiendo, en mi opinión. Va a haber momentos en los que se puedan hacer trades, pues como vemos aquí cuando rebota, como vemos aquí cuando rebota, como vemos aquí podría rebotar ahora, ya que todo el mundo está tan negativo con la deuda y se ha hecho todo el mundo tanto eco con las subastas fallidas, etc., podría llegar a un punto en el que ahora rebotasen un poco los rendimientos y eso está intentando buscar Trump después, habiendo anunciado ahora otra vez un arancel del 50%. Volver a poner perspectivas de que se va a desacelerar la economía y así los bonos vuelvan a rebotar, ¿no? Y los rendimientos se calmen un poquito. Japón tiene una situación diferente porque obviamente Japón tiene una deuda sobre PIB mucho más elevada. Japón venía de muchísimos años de crecer muy lentamente, es decir, de no crecer. Tenían una deflación, ¿no? Básicamente ni los precios crecían, ni el PIB crecía y tienen un problema demográfico porque la gente cada vez se hace más anciana y no hay crecimiento demográfico. Y básicamente lo que hacían era pues tirar de deuda. Y la deuda no generaba inflación. La deuda no generó inflación porque Japón estaba en deflación y no crecía. Hasta 2020, cuando el PIB nominal empieza a crecer a partir de un 4,4% anual desde el cuarto trimestre de 2022, así que empiezan a crecer a un ritmo bastante importante y claro, los precios empiezan a subir. Fijaros que los precios, el CPI medio venía alrededor de 0 y de repente a partir de 2020 empiezan a subir. La inflación empieza a ser un problema. Entonces, todo esto hace que ahora la deuda, llevarla a cabo sea mucho más complicado o que los rendimientos estén incrementando también. Lo hemos comentado antes. Prima de inflación. Además, el Banco de Japón dejó de intervenir la curva. Es decir, dejó de comprar bonos aquí todo el rato porque no los dejaba pasar de este nivel. Lo tenía controlado para poder comprar todo el rato y compraba para dejar que el interés se mantuviese siempre en un nivel estimulante, para que así intentasen salir de esa deflación que tenía. Bueno, pues desde entonces vemos que el interés se ha disparado y el problema del interés a largo plazo disparándose es que, bueno, afecta a quien tenga bonos japoneses a largo plazo. Que compró un bono a 40 años en abril, es decir, hace un mes, ya cuando el rendimiento era del 2%, ahora ya le está soportando una pérdida de mercado del menos 30% aproximadamente. Es que están subiendo muy rápido los rendimientos en Japón. Porque está habiendo una cascada de ventas de bonos, lo que está haciendo que el rendimiento se dispare al alza. Y claro, ¿qué puede impactar eso? Bueno, lo primero, la curva, como veis, se está empinando mucho más. Es de hecho la más empinada de todos los países desarrollados. Porque ha caído un poco el de corto plazo, pero el de largo plazo, como veis, se ha disparado en cuestión de meses. Esto era en abril de 2025. Fijaros lo rápido que ha subido los rendimientos a largo plazo. Y de hecho, bueno, la gran diferencia es que en Japón el 52% de los bonos de la deuda, que como sabéis es del más del 200% sobre PIB, la tiene el Banco de Japón. El propio Banco de Japón tiene la deuda japonesa, es decir, el gobierno japonés tiene su propia deuda.
porque el Banco de Japón recibe intereses que luego le paga al gobierno. Y esos intereses se los paga el gobierno previo. O sea, al final es un net-net. Lo que pasa que sí que hay un 13,4% y un 9,8% que está en manos de los bancos, de las aseguradoras, de los planes de pensiones, etc., que les puede hacer polvo. Es decir, podríamos ver, no me sorprendería en algún momento, un plan de pensiones petar. Porque sí. Porque han subido tanto los bonos, no han cubierto ese riesgo de duración, esa subida de rendimientos, y por tanto tienen pérdidas en bonos que no han vendido todavía, pero con pérdidas no realizadas de a lo mejor menos 80, menos 90%, que no sorprenda, como la banca regional estadounidense, que tiene pérdidas en bonos estadounidenses al menos 80%, menos 90%, era lo que le pasaba a Silicon Valley Bank, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando. Claro, ¿cuál puede ser el impacto de esto? Sin entrar ni que soy un experto de renta fija japonesa, pero ¿cuál puede ser el impacto de esto? Pues ya lo habréis escuchado. El tema del carry trade, también el tema de repatriar dinero, ¿no? Entonces, fijémonos que Japón, como ha tenido unos tipos de interés tan bajos durante tanto tiempo, lo que ha hecho ha sido invertir fuera. Es decir, la mayoría de fondos y gestoras han invertido fuera. En Estados Unidos, en Europa, han comprado deuda estadounidense, de hecho es uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense, Japón. Han comprado esos bonos y ¿qué pasa ahora? Que ahora podrían repatriar el dinero de vuelta a Japón, porque dicen, ostras, ¿para qué me voy a arriesgar a un 5% en dólares? Porque claro, tienes el riesgo de tipo de cambio, porque ellos viven en yenes. Entonces, ¿para qué me voy a arriesgar en dólares a un 5 cuando puedo comprar a 3 en yenes en Japón? Entonces puede verse dinero repatriado. Si se repatria dinero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el movimiento que ocurre? Pensadlo. El que tiene bonos estadounidenses, ¿qué hace? Japonés que tiene bonos estadounidenses y quiere repatriarlos. Lo primero, vende los bonos. Al vender esos bonos, ¿qué pasa en Estados Unidos? El rendimiento sube, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué pasa cuando tienes esos dólares que recolectas de haber vendido ese bono? Vendes los dólares y compras yenes. ¿Qué está pasando? El yen está subiendo, el dólar está bajando desde todo 2025. Entonces, eso puede ser también repatriación de capital. Mientras tanto, el dólar, pues como veis en soporte de 100 el índice dólar, si perdiese este soporte, entonces podría salir más capital de bolsa estadounidense e irse más hacia la emergente. De hecho, os he puesto mercados emergentes, que fue una de las cosas que comenté también en el vídeo del año, principio de año, como veis, como protección contra el dólar, igual que el oro, ¿eh? ¿Y por qué el oro está subiendo tanto? Coño, pues porque el oro está siendo el refugio real, no los bonos. En un entorno en el que los bonos soberanos no están siendo un refugio, ¿qué está siendo el refugio? El oro. Pero como vemos aquí, volviendo al tema de emergentes, aquí vemos en verde el índice dólar invertido, ¿vale? Entonces está invertido el índice dólar en verde. Y en negro, el ETF de emergentes. De hecho, tiene una resistencia aquí importante que estaría bien confirmar para tener confirmaciones, ¿vale? Pero como veis, cuando el índice dólar baja, el emergente sube, ¿vale? Y fijaros el emergente que os decía, ¿no? Está aquí intentando liberar una base que estaría bien que liberase. Sí que es verdad que está por encima de medias, ¿vale? Media de 200. Ya si perdiese la media de 200, pues sería otra historia porque seguiría aquí encerrado, ¿vale? Pero si el dólar, todo depende de lo que haga el dólar, ¿no? Si el dólar perdiese este nivel, entonces emergentes podría seguir tirando. Si el dólar, en cambio, rebota en este nivel, que por ahora ha sido un soporte que ha aguantado muy bien, el nivel de 100, pues entonces emergentes se va a mantener más bien plano, ¿vale? Así que, bueno, pues que sepáis que es una forma de cubrir también las caídas del dólar, ya sea el oro, ya sea emergentes. El SP500 ha retrocedido el 84% de su caída desde su máximo hasta su mínimo. Esto me ha gustado del 340 Research, os lo comparto. Analizan todos los retrocesos de caídas, es decir, después de la caída y rebote, ¿cuánto has retrocedido de toda esa caída? Bien, pues el otro día en el informe decían que se había retrocedido el 84% de toda la caída. Y lo que indican es que cuando ha habido básicamente ese retroceso de la caída, se ha recuperado el 84% de la caída, pues que nunca se ha vuelto a revisitar el mínimo. Entonces, bueno, pues lo dejo ahí como sería la primera vez, si volviésemos otra vez a visitar el mínimo de abril con la guerra comercial, sería la primera vez que esto ocurriría. Sí que es verdad que este viernes se ha aguantado esa media de 200, podría haberse perdido, pero se ha aguantado, junto con la media de 100 y de 21, que están todas ahí ahora mismo en ese punto. Así que el 5.800 es un nivel clave que no se debe perder. Sí que es verdad que no me importaría si de forma intradiaria, un día de volatilidad durante el día, cierra el gap y luego recupera y cierra por encima de la media de 200. Eso me parecería de hecho bastante positivo, porque cierras el gap y recuperas y cierras por encima de la media de 200. Pero si empezásemos a cerrar varios días por debajo de la media de 21 y la media de 200, entonces las probabilidades de volver a revisitar los 5.500, que es donde hay una zona de mucho interés, serían bastante elevadas, ¿vale? Y habríamos salido otra vez de esta caja, que es donde me gusta estar, que es la caja de consolidación donde se estuvo distribuyendo
en los meses anteriores. Entonces, esa medida de 200 sigue siendo clave y para mí se tiene que validar, se tiene que demostrar y los alcistas esta semana tienen que demostrar que la van a aguantar. Si no, entonces el riesgo en Estados Unidos seguirá siendo alto porque encima tenemos el dólar con debilidad, lo cual es un doble riesgo. Así que tiene que aguantarse esa medida de 200 para tener confirmaciones esta semana. Por ahora solo hay 3 días de distribución desde el inicio del rebote, así que bueno, todavía no me preocupa exageradamente, pero si se acumulasen más a partir de la semana que viene, entonces lo diríamos, ¿vale? Dicho esto, yo me despido, que tengáis una feliz semana y, como siempre, si te ha gustado el vídeo, apóyalo y te dejo aquí un curso completo de renta fija por si quieres profundizar en todo esto que hemos visto. Abrazo fuerte, familia.